Locos, hoy comenzamos una nueva aventura, la cual todo el mundo nos recomendó que no hiciéramos. Nos vamos a Mérida. El tema de la gasolina está ultra complicado. Nuestros amigos nos mandaron notas de voz que les voy a poner ahorita diciendo como 3 días de gasolina. Escuchen esto. También me he dado cuenta que las colas ya son depravadas, pues, pero a la p*** cada día las estoy viendo un pelo más largas. Entonces, y son colas de 2-3 días, pues, que uno ni pensar lo que se va a meter ahí, pero si uno las ve ya un pelo más largas es que está peor la verga, güey. Y después de todo eso nos dijeron que mejor no fuéramos, que mejor esperáramos a que trataran de conseguirnos gasolina, pero es incierto cuándo vaya a ocurrir eso, y en estos momentos está ocurriendo una nevada súper linda en Mérida y queremos aprovecharla. Nunca he visto la nieve en Mérida, en mi país, así que queremos ir y buscar esa experiencia. las cosas, digamos, malas o sí, no planificadas no dejan de pasar. Desafortunadamente salimos muy tarde. Bueno, ayer tuvimos demasiadas cosas que hacer y se nos complicó planificar todo y organizar todo para salir temprano. Entre echar gasolina, organizar los bolsos, o sea, cosas que podrían ser mucho más sencillas en otra parte. De hecho, ahorita mismo estamos en una cola de la gasolina, miren la cola ahí. Estamos en Maitana. Pero es una locura porque de hecho íbamos directo a la bomba y de repente que no, la cola es más atrás y que cómo nos devolvemos, no, devuélvanse por aquí. Y nos estamos devolviendo en contravía porque así nos lo mandaron. En la mitad de la autopista, literal. No tiene sentido. Y bueno, como que al guardia no le gustó la maniobra que hice para devolverme y me retuvo los papeles del carro, no me los ha devuelto. Así que bueno, vamos a ver cómo solucionamos y vamos a ver cuánto tiempo tardamos echando gasolina y les estaremos contando todo. Ya salimos de la bomba, estuvimos allí 25 minutos haciendo cola. Nada más habían como 15 carros, pero toda la bomba está custodiada por guardias nacionales, por militares y se está tardando más. Esta es la primera estación de servicio en la que por lo general surtimos súper rápido en todos los viajes, pero esta vez fue un poco más lento. Esperamos poder surtir más adelante y tener suerte. De igual manera les estaremos mostrando todas las bombas que podamos en el camino, las que tengan gasolina, las que no, para que puedan ir calculando en qué momento pueden surtir. Y no solo las bombas, sino los puntos de interés en donde se pueden parar a comer, a visitar. Así que va a estar bastante entretenido. Acompáñenos y disfruten de esta maravillosa vista. Viajemos a Mérida. Acabamos de ver a una camioneta con 5 bidones de gasolina en la parte de atrás. De verdad que la ley es bastante incierta sobre el transporte de combustible en bidones. Habíamos escuchado de bastantes atropellos que habían tenido ciudadanos con alcabalas por el tema de los bidones, pero también escuchamos que había una ley que podías llevar legalmente la cantidad de gasolina que tiene tu tanque en bidones. Es decir, si tu tanque es de 70, de 80 litros, esa misma cantidad la puedes llevar en bidones. Sin embargo, esa camioneta lleva 100 litros en gasolina y el tanque de las Grand Cherokee es de menos. Así que todo es muy incierto con el tema del transporte de gasolina, pero muy necesario si vas a destinos como por ejemplo el que nosotros vamos. Les quiero presentar a Luis, mi hermano, un super crack que nos está ayudando con los últimos videos que hemos publicado. Él ha editado la mayoría de ellos. A ver, niño guapo, me amo mucho. Ahora sí, sigamos disfrutando del camino, porque amo los viajes en carretera, a pesar de todas las dificultades que uno se consigue por aquí. Wow. Esa cola de la gasolina en Valencia llega hasta el peaje, o sea, como 2 o 3 kilómetros. Qué locura. Miren qué locura. Este es uno de los nuevos billetes del cono monetario que acaban de lanzar. Buenas. Ese billete que vieron es de 500.000 bolívares. Adicionalmente sacaron uno de 200.000 y uno de 1 millón. Y bueno, también siguen en circulación los del antiguo cono, que era el más grande de 50.000. El peaje son 250.000, que haciendo la conversión son como 8 o 9 centavos de dólar.
y me dieron el vuelto en 5 billetes de 50.000 del viejo. Una locura el dinero acá en Venezuela. No pudimos volver a surtir gasolina. Todas las estaciones que conseguimos tenían colas que fácilmente podían durar días. Por suerte, en Mérida conseguimos a un montón de gente amable que quiso ayudarnos, a pesar de que este es uno de los estados con mayor escasez de gasolina. Si ustedes son fieles a este canal, deben saber en dónde estamos, porque hace como un mes y medio publicamos un video yendo al llano venezolano, haciendo un safari y agarrando anacondas, alimentando cocodrilos, e hicimos una parada en este restaurante que es maravilloso. Es que es un restaurante donde se come delicioso, queda en el estado Cojedes, la comida es muy buena, es económica, te sirven rápido, así que es perfecta para un almuerzo de paso. Se llama El Sabor de la Ternera y tiene como forma de castillo por fuera. Y bueno, literalmente queda en la mitad de la vía, así que... Y aunque parece publicidad, no lo es. Acabamos de pasar a una estación de servicio que no tenía mucha cola, 50 carros aproximadamente. Imagínense la definición de mucha cola acá. Y preguntamos y nos dijeron que era solamente para agricultores de la zona. Estamos pasando justo al lado de Portuguesa, entonces en estas áreas son de sembradíos, de, bueno, sí, ganadería, etc. Así que no pudimos pararnos a echar, seguimos en la vía y estamos justo llegando a la 7ª alcabala del día de hoy, solo en la autopista José Antonio Páez. No nos confundan con toda la vía desde Caracas. Estamos llegando a otra bomba. Hay aproximadamente unos 25 o 30 carros en la fila, pero no estamos seguros de que haya gasolina. Ahorita me voy a bajar para averiguarlo. No, lo que me dijeron literalmente, uno de los que estaba echando gasolina aquí, es que igual, una cola es para los granjeros, los de acá de la zona, y la otra cola es de los cuadrantes. Y yo, ¿cómo así? Sí, los que cuadran gasolina. Y me dijeron que alguien era la que cuadraba y me la acerqué y me dijo que no. O sea, que no cuadraban nada, pues, o sea, que eso era mentira. ¿Pero entonces, se puede echar gasolina, sí o no? Me dijeron que vaya a la administración a preguntar si le dan apoyo a los viajeros, pero no lo sé. Voy a ir a la administración a ver. Después de que me dijeran como 4 veces que no, le dije que por favor. Y me dijo que la gasolina de los tanques estaba exactamente contadas para los carros que están en la fila. Y que si quería esperar a que todos estos carros surtieran, porque son como los productores de la zona y tal, y luego veía si me podía apoyar con algo, pero que no me aseguraba nada. O sea que el turismo aquí, adiós. Sí, básicamente me dijeron que no me podían apoyar, sino que si yo quisiera esperar a que terminaran de surtir a todos y ahí volvían a medir el tanque a ver si me daban algo. Pero también son las 5 de la tarde y no podemos esperar tanto tiempo esperando a ver si se hace más de noche y si se pone más peligrosa la vía. Trataremos de seguir y de llegar con lo que tenemos. Ya nos ha pasado en 2 bombas de gasolina que solo surten a los trabajadores de la zona. Y lo entiendo, pero ¿qué pasa con el turismo? O sea, si yo quiero venir a Mérida, a Barinas, si solo vengo de visita o por hacer alguna actividad o incluso a visitar a mi familia, pues no hay forma. Ya oficialmente se acabó la autopista José Antonio Páez. Contamos todas las alcabalas, eran 19 alcabalas, una cada 12 kilómetros para ser exacto, una locura. Y era una alcabala de la Policía Nacional, una de la Guardia Nacional, una de la Policía Nacional, y así se iban intercalando. Esta vez tuvimos muchísima suerte, solo nos pararon una vez, pero la última vez que vinimos por lo menos como 11 o 12 veces nos pararon. Son las 6:24 de la tarde y ahora es que nos queda camino. Le vamos a seguir mostrando todo lo que podamos. Ya empezamos a subir el páramo. ¡Qué belleza! Esta es una de mis carreteras
favoritas de Venezuela, y no por su estado en particular, pero por toda la naturaleza que está alrededor. Aunque son muchísimas curvas y uno no debería pasar de unos 30 o 40 kilómetros por hora, es preciosa por donde sea que la mires y estamos emocionados. Teníamos mucho tiempo sin venir a Mérida y ya nos estamos acercando cada vez más. Miren, esta es la hora en este preciso momento. Ya estamos rodeados de verde entre montañas. Si miras con cuidado, a veces se pueden ver cascadas en las montañas. Y también hay paradas para ver otros puntos increíbles que quizás hoy no podamos visitar por la hora. Miren qué hermosura. O sea, miren esto. Muchos pedazos como el que acabamos de pasar. El estado de la carretera cruzando el páramo no es el mejor, pero tampoco está tan mal como por ejemplo yendo hacia la Gran Sabana en Venezuela. Ya llegamos al Castillo San Ignacio y aunque vamos a dedicarles un video específico a este lugar en donde vamos a pasar a la noche, esto fue todo por el día de hoy. Fue un recorrido espectacular, de verdad que la vía estuvo maravillosa. ¿Tú qué opinas, niña? Lamentamos que no haya gasolina en todas las estaciones porque esto estaría más lleno de personas todos los días. Pero bueno, hay que hacer algún esfuerzo para venir hasta acá. Vale muchísimo el esfuerzo, vale muchísimo las ganas de poder estar aquí y lo que se viene va a estar increíble. Si no se han suscrito a este canal, con frío les digo, suscríbanse acá porque este es el primero de toda la serie que vamos a hacer acá en Mérida, de muchos videos. Así que bueno, suscríbanse, comenten y estén pendientes porque se vienen más videos maravillosos de esta ciudad. Yeah.